Bienvenidos al sexto episodio de Dato Encerrado, un podcast sobre qué hay detrás de lo que sabemos, de lo que pensamos que sabemos y de lo que no tenemos ni idea. Mi nombre es Rocío y algo en lo que estoy al nivel de un experte es haciendo meal prep. O sea, dejando cosas cocidas, cortadas, congeladas y en la heladera como para que después cocinar me resulte mucho más rápido y mucho más fácil. Yo también quería decir lo mismo, pero no me dejaron. Por cierto, mi nombre es Belén y creo que estoy al nivel de un experte en organización de eventos. Soy muy buena anfitrionando y organizando para otros. Adhiero fuertemente a organizar eventos con Belén, es un placer. Por mi parte, mi nombre es Melina y creo que soy bastante capa en manejar el lenguaje adolescente. De hecho, Belén la semana pasada me dijo que capaz que deja de ser mi amiga si sigo diciendo no me la container. Qué vergüenza ajena. Yo soy muy feliz. Y quiero agregar una cosa que no dije en un capítulo anterior, completamente irrelevante, irrelevante para el momento, pero importante para el podcast, que es que en la pandemia lo más importante que hice fue hacerme TikTok. Háganse TikTok. Esto es una recomendación no oficial de Dato Encerrado, sí oficial de Meli Blaze Outcast. Y así es como Instagram nos va a mandar al final de la fila de stories y nunca nadie nos va a volver a mirar el contenido. No, esto es Spotify. Bueno, estamos en el sexto episodio, acabo de decir. Vamos a volver a lo que les teníamos acostumbrados en la primera temporada. Ahora voy a ser muy honesta y les voy a explicar por qué elegí el trabajo que les voy a contar hoy. Yo sé. Era el más corto y más interesante que pudiste encontrar. No, había más cortos, pero los más cortos decidí dejarlos para Pasando Revista, que es una sección en nuestro Instagram que en algún momento va a volver a existir. Yo sé, te lo contaron en una materia hace 7 años y te lo acordás desde ese momento. No, eso ya estaría quemado porque pasó hace 2 semanas. Lo elegí porque nos interpela mucho a nivel personal. Por la temática, pero particularmente por los sujetos experimentales de este trabajo. Yo dije en el segundo episodio de la temporada que las 3 trabajamos más o menos con memoria y que entonces es algo de lo que podríamos hablar. Y lo mismo podemos decir de aprendizaje. ¿Sí? Aprendizaje y memoria son 2 conceptos que están súper ligados. Y este paper va a hablar sobre cómo aprendemos, pero está muy recién salido del horno, entonces no es de ninguna de las cosas que vimos en las 500 materias que cursamos sobre aprendizaje y memoria, porque es un trabajo publicado el 26 de marzo de 2021. O sea, hace menos de un mes. En este trabajo se proponen investigar cómo aprenden estudiantes de un curso introductorio de ciencias de la computación. Particularmente, el curso se llama, es una materia de la Universidad de Princeton que se llama Un enfoque interdisciplinario en las ciencias de la computación. Chances de que la cursáramos si tuviéramos la opción. Altísimas. 100%, ya la cursé. 100%. Entonces dije, bueno, la verdad es que nosotras tranquilamente podríamos ser sujetas experimentales de este trabajo, así que me pareció atractivo traerlo a la mesa de Dato Encerrado. Lo que hacen los autores de este trabajo es agarrar a un grupo de estudiantes de esta materia y hacerles un seguimiento a lo largo del tiempo, durante el cuatrimestre, digamos, para ver cómo van aprendiendo el contenido de la materia. Ya tengo una pregunta. ¿Fue durante el semestre pandémico? Entiendo que no, porque hay mucha presencialidad involucrada. Así que, Perfecto. a menos que Princeton haya vivido otra realidad, estos datos los tenían de antes y recién los analizaron ahora. Antes de arrancar el cuatrimestre, les toman un examen para ver cuántos conocimientos tienen previos sobre la materia. Las preguntas del examen están en la información adicional, digamos, del trabajo, y yo de 16 preguntas pude responder 2,5. Así que puedo decir que estoy un poquito más avanzada que, bueno, pero los participantes tenían 0 puntos en todas las preguntas, si no, no servía. Si ya sabían conocimientos previos, no servía. Ah, bueno, pero era re difícil la materia igual. Es muy introductoria, digamos, es gente que por ahí nunca cursó nada al respecto. Ok. Es raro igual cursar una materia interdisciplinaria si no sabes nada, ¿no? Como que tipo, ¿por qué lo querés mezclar con otra cosa si todavía no sabes nada de esa cosa? Mi sospecha es que la interdisciplina está solo en el título de la materia. No sería la primera ni la última vez que eso ocurre, claramente. No. Y no entré todavía, pero está el link a los videos de las clases, así que lo podemos mirar a ver si de verdad es interdisciplinaria o no. Nice.
Este episodio termina con nosotras cursando esta materia, ¿no? Sí. No, de nuevo. Es súper importante que estén los videos porque la modalidad de la materia tiene un nombre que yo no recuerdo, o sea, es algo reverso, algo inverso, pero es que los estudiantes miran los videos en sus casas y después en clase se discuten cosas, digamos, la clase no es la parte teórica, sino una parte práctica o intercambiar ideas, resolver ejercicios, etc. Bueno, entonces cada semana los estudiantes van a tener una serie de videos para ver y después van a tener la clase donde interactúan con otros alumnos y profesores. Lo que hacen los investigadores es 5 semanas, que es más o menos semana por medio, un poquitito más espaciado. Algunos de los videos que tienen que ver les piden que no los vean en sus casas, sino que los vean en el laboratorio. En el laboratorio es particularmente adentro de un resonador magnético funcional. ¿Se acuerdan? Volvemos al primer episodio de la primera temporada y un par de veces más hablamos de resonancia magnética. Ya está, ya hablamos un montón de veces de esto. Ya hablamos un montón de veces, pero como todos los episodios se pueden escuchar aislados, vamos a volver a explicar que la resonancia magnética funcional lo que permite es, a grandes rasgos, ver qué sectores del cerebro se están prendiendo en determinados momentos. Entonces, van a ser que 5 semanas más o menos equiespaciadas en el tiempo, los alumnos miran una clase por primera vez y los investigadores registran qué zonas de su cerebro se están prendiendo al mirar esa clase. Además, cuando termina el curso, tienen una sesión que es una recapitulación de todo lo que vieron, no de todo lo que vieron, obviamente, digamos, un resumen como de lo más importante que vieron, y un examen. El examen consiste en las mismas 16 preguntas que les habían tomado el día 0 y para las cuales nadie había sabido responder correctamente, solo que en ese día 0 lo hicieron escrito y ahora es oral. Están adentro del resonador, la pregunta les aparece en una pantallita y responden verbalmente y eso queda registrado. Tengo una pregunta. No entendí muy bien cuándo les hacen, o sea, cuándo los meten adentro del fMRI, del resonador. O sea, ¿en todas las clases o algunas clases o clases al principio? No entendí eso. Algunas clases, son 5 clases en todo el cuatrimestre, que son un poquito menos que la mitad de las clases. Ah, ok. Más o menos una semana sí, una semana no, pero un poquito menos que eso. Y Ok. no todos los videos de esa semana se los muestran en el resonador, sino que eligen entre 3 y 5 videos para mostrarles en el resonador, que son aproximadamente 40 minutos por sesión. Está bien. Además, hay 5 expertes, que son básicamente graduados de ciencias de la computación, que dicen que saber programar y dominar los temas que se imparten en la asignatura, a quienes también se van a meter en el resonador, pero no van a hacer que miren las clases y no van a ir a la materia, digamos, sino que solo en esta última sesión, en la cual es como una recapitulación de lo que se vio y el examen, van a hacerlo adentro del resonador igual que los alumnos. Entonces, lo que se preguntan es, ¿qué relación hay entre las áreas del cerebro que se prenden en los alumnos aprendiendo, las que se prenden en el resto de sus compañeros y las que se prenden en este grupo de expertos? Pero para. Los que están aprendiendo, lo sé cuáles son los compañeros. Los otros que están aprendiendo. Es un grupo de 20 personas y miran a cada individuo contra el grupo de 20. Hay una cosa que sí no entiendo y es, los expertos y los que están aprendiendo, el único momento en el que hay datos de los dos grupos es en la recapitulación final y en el test. O sea que en realidad lo que van a comparar es lo que pasa durante esa recapitulación y en el test. ¿Para qué sirven los datos de mientras van aprendiendo? Para comparar con la clase. Ok, pero solo para saber qué pasa, no para compararlo contra el cerebro de alguien que ya sabe y vuelve a ver ese contenido. Claro, ahí ya entendí. O sea, durante la etapa del aprendizaje van comparando los cerebros entre alumnos y al final de todo comparan los cerebros de las personas que son expertas y las otras, las que no, las que aprendieron durante la... Bien, perfecto, ya entendí. Entonces, lo primero que van a ver es, durante las 5 sesiones de aprendizaje, digamos, que recordemos que son clases que tienen que ver, digamos, es una materia que están cursando y dentro de parte de esa materia que están cursando, algunos videos los miran en el resonador. Esto es súper importante porque en general este tipo de experimentos se hacen por ahí en condiciones mucho más controladas o lo que decimos menos ecológicas, que es por ahí enseñar algo puntual en un momento en un laboratorio. Y acá lo que quieren ver es como en una situación más natural, digamos,
lo que es aprender el contenido de una materia para rendir un examen después, al fin del cuatrimestre, que te pongan una nota y que quede en tu analítico. Entonces, es una situación, distinta a lo que suele ocurrir, digamos, y ellos ponen mucho énfasis porque es como el primer trabajo que se hace en estas condiciones. Entonces, durante esas primeras 5 sesiones, lo que van a mirar es la activación de las distintas áreas del cerebro de cada persona contra el promedio de toda la clase. Lo que ven acá es que las áreas que más se prenden o las que encuentran más concordancia que se prenden están relacionadas a el lenguaje, el procesamiento visual, cosas que eran esperables, digamos, ¿no? Porque estás mirando un video y estás procesando cierta información. Partes asociadas a la memoria sí también, ¿no? También, obvio, porque el aprendizaje y la memoria están muy de la mano. Y acá está buena la pregunta porque algo que me pareció muy interesante de este experimento es que definen regiones de interés que son en las que esperan ver cierta relación entre individuos, las que esperan que tengan información, y además hacen un análisis exploratorio basado en los datos que tienen. Entonces, con todos los datos van a mirar qué áreas tienen algo interesante para decir. Y durante todo el trabajo van haciendo esta diferencia entre, bueno, dentro de las regiones de interés encontramos esta, y además, que no nos esperábamos, esta otra región del cerebro pasó tal cosa, postulan por ahí hipótesis o no, pero me pareció interesante como tener estos dos enfoques en simultáneo, de, bueno, vamos a buscar ciertas cosas que podemos esperar y también vemos qué tienen los datos para decirnos dentro de lo que no fuimos a buscar. Que suele ser algo bastante más común, ¿no? Como que gran parte de los datos que uno tiene o del tiempo que uno pasa con los datos, como si fuéramos amiguitos agarrados de la mano, es explorarlos y mirar qué tienen, cómo se distribuyen, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, total. Entonces, la medida que van a tener es el alignment o la alineación entre los datos, entre, digamos, la activación del cerebro de un individuo comparado, o sea, la alineación con respecto a la de la clase entera, ¿sí? A eso lo vamos a llamar alineación con la clase. Y ven que estar alineado con la clase tiene una correlación positiva con el puntaje que se sacan al final del curso, en el test del final del curso, ¿sí? O sea que aquellas personas que las áreas del cerebro se prendieron más parecido al promedio de la clase, les fue mejor también en la prueba que aquellas a las que tuvieron patrones de activación distintos al resto de la clase. ¿Distintos nada más? O sea, no más activación o menos activación, tipo, no importa si estaba más activado o menos activado, distinto ya era peor. Sí, distinto correlacionado con peor puntaje. Pero eso es porque la clase era buena en promedio, o sea, si los alumnos hubiesen sido malísimos, daba otra cosa esos resultados. Exacto. Parte de lo que discuten es eso, es que la importancia de que a los alumnos les interesara en serio aprobar la materia, entonces probablemente no solo veían el video, sino que también estudiaron y bueno, había cierto compromiso, digamos, de las personas que estaban haciendo la materia bien, estaban entendiendo los temas y les fue en promedio bien, digamos. Igual me sigue costando entender qué es lo interesante, o sea, con respeto a los autores, ¿no? Claramente es interesante, solo que yo no lo estoy entendiendo. O sea, vos tenés es como que si tu actividad cerebral se parece a la de una clase que es más o menos buena, te va a ir más o menos bien porque así es como le va en promedio a esos alumnos. Perdón, es casi como si esta fuera una especie de lo que se ve en el cerebro cuando uno aprende bien, ¿entendés? Se supone, ¿no? O sea, vos acá estás viendo que el promedio de los cerebros perdón por decirle cerebros a las personas, pero digo, el promedio de las personas que más aprendieron o que más pudieron reflejar el contenido que estudiaron en el examen, muestran un patrón muy parecido de activación. Entonces sería como, bueno, esto es la forma en la que aprendemos bien, sería esta. Claro, pero entonces las conclusiones interesantes es, mira, todos los cerebros que aprendieron bien o que aprendieron de manera tal que aprobaron el examen, que no siempre esas dos cosas son sinónimos, se comportan parecido. No, no es solo, se comportan parecido y se comportan así.
Claro, estamos viendo cuál es la combinación. Lo que voy a decir es recontra reduccionista, ¿sí? Pero estamos viendo cuál es la combinación de zonas prendidas que implican aprender, este tema de la programación en particular. No me parece menor. Ahí lo entiendo, o sea, yo no, como que no entendía cuál era la importancia de que para un alumne tenga su patrón de actividad similar al resto, como que ahí no lo entendía, o sea, la importancia del resultado en conjunto. O sea, a todos estos Claro. les va bien y todos estos tienen actividades parecidas, entonces, este patrón de actividad es el que está relacionado con un buen desempeño en el examen. Y que probablemente ese patrón de actividad sea totalmente distinto si el contenido es otro o no, o quizás para otro contenido es parecido, digo, cualquiera de las opciones está buenísimo. Obvio. Entonces, después lo que van a mirar también es esta alineación o alineamiento, ya no me acuerdo cómo lo traduje, con les expertes, ¿sí? Uy, cierto, me había olvidado. Tenemos solo para mirar el repasito del final y la prueba. Y ven que hay una correlación positiva, de nuevo, entre el alineamiento con la clase y con los expertos. O sea que, en general, las personas que están alineadas con la clase también están alineadas con los expertos en los patrones estos de activación. Pero algo no menor es que se parece mucho más la activación entre estudiantes y expertos al momento de hacer la prueba que en el repaso. Y acá lo que ellos discuten es que lo que puede estar pasando es que esto les significa algo muy distinto a quienes ya tienen muy incorporados estos conceptos, ¿sí? Estos expertos que ya les resultan triviales estos conocimientos que están mirando en el repaso, o a los alumnos que por ahí ya los tienen incorporados los conocimientos, pero bastante más flojitos. O sea, básicamente para los estudiantes sigue siendo una etapa de aprendizaje y para los expertos no. Claro, sí, probablemente sí. En cambio, en la prueba, en la que lo que les estamos proponiendo a los dos grupos es mucho más parecido, porque es con los conocimientos que tenés, respondeme esta pregunta, se les prende el cerebro muy parecido a estudiantes y expertos. Hasta ahora entonces habían mirado en general la performance de alumnos individuales contra toda la clase o alumnos individuales contra expertos, tanto en las clases como en la prueba final, en la recapitulación y prueba final. Ahora lo que se preguntan entonces es, ¿qué pasa en las preguntas individuales? No solo en las personas individuales, ¿sí? Para cada persona tienen el registro de cada una de las 16 preguntas que le hicieron sus patrones de activación. Y ven que en las distintas preguntas, en aquellas preguntas en las que el patrón de activación del cerebro fue más parecido a la media, a la persona le va mejor que en las preguntas en las que su patrón de encendido del cerebro fue más distinto a la media, ¿sí? Tanto comparando con la clase como comparando con expertos. Entonces, esto refuerza un montón la conclusión, porque no es algo de cómo las distintas personas en general se prenden las distintas áreas de su cerebro, sino que efectivamente en cada pregunta en particular o en cada tema en particular, si se aprende más cerca de lo del promedio, le va mejor que si se aprende más lejos. La famosa sabiduría de masas. Exacto, y es muy lindo porque en el trabajo lo plantean y dicen, ahora voy a decir algo que por ahí para algunos no dice nada, pero para quienes estudiaron algo de estadística sí, es que de alguna manera esto se parece al teorema central del límite, que lo que plantea es que cuantas más muestras tenemos, más todo confluye hacia una distribución normal o lo que sería la sabiduría de masas, que el ejemplo más claro para mí es cuando escuchamos un canto en un recital o en la cancha, que si escuchamos a cada persona en particular, probablemente no esté afinada, pero como algunos desafinan para un lado y otros para el otro, si escuchamos la masa, la canción se escucha más o menos bien, ¿sí? Entonces, cuando tenemos muchos volúmenes de datos, las cosas confluyen a que todo esté más o menos ok. Bien. Entonces, lo que concluyen es que la performance en las preguntas, o sea, cuánto aprendieron a la larga estos alumnos, está ligada a la habilidad de crear y mantener ciertas representaciones neuronales de los conceptos. Esto es un poco lo que preguntaba antes Bel, ¿no? Bueno, ¿para qué me importa? ¿O de qué me sirve saber? Por un lado es ver como, bueno, cuando aprendes
X cosas se prenden en tales regiones del cerebro, es algo cero trivial, digamos, es algo que no se conoce todavía mucho y que es medio un flash. Pero además lo plantean para algo muy interesante, que es que el aprendizaje necesariamente incluye ir relacionando conceptos. Entonces, si podemos estudiar cómo se prenden los cerebros de los alumnos cuando aprenden ciertas cosas que por ahí después a futuro están relacionadas, o que en el futuro vemos, para poder entender el tema B necesitas haber entendido bien el tema A, se pueden desarrollar mejores estrategias de enseñanza. Porque por ahí tenemos un grupo de alumnos que vemos que el tema B no lo domina para nada. Pero podemos, analizando los patrones de activación en los distintos componentes que requieren para poder entender el tema B, vemos que en realidad el problema fue que el tema A nunca lo terminaron de entender bien, ¿sí? Esto lo podríamos ver si no hay un patrón tan claro entre los alumnos de cómo se prenden las distintas áreas del cerebro. Lo más probable es que este concepto no se transmitió tan bien y no se consolidaron esas representaciones neuronales que son necesarias para después poder consolidar las del tema B. ¿Tomaron alguna medida de metacognición, como por ejemplo, después de cada pregunta del examen, preguntarles con cuánta confianza o con cuánta seguridad habían respondido esa pregunta? Creo que eso no, lo que sí hicieron fue después de cada clase que veían, digamos, de las primeras, las 5 que eran espaciadas en las semanas, les hicieron una mini prueba sobre lo que habían visto recién, digamos, pero dicen específicamente que en este trabajo no lo analizan, o sea, se guardaron los datos para en el futuro publicar algo al respecto, supongo. Porque sería muy increíble ver que, por ejemplo, los que se desvían de la media, o sea, que les va peor, imagínate si creen que contestaron con seguridad, o sea, si contestaron mal, pero muy seguros de lo que estaban contestando. Sería interesante. Interesante. Sí, y bueno, a mí me pareció un flash esto de que podamos ver qué representaciones neuronales están relacionadas con qué conceptos, y medio que es un trabajo que abre mucho las puertas a futuro, ¿no? A que primero esto de buscar trabajar en ambientes ecológicos, que es algo que es súper difícil, y que es algo de lo que se puede porque los resonadores cada vez son más accesibles. También particularmente está hecho en una universidad que tiene acceso a eso, ¿no? Pero un poco lo que me hizo pensar fue en lo que hablábamos hace 2 capítulos, de cómo la ciencia básica desarrolla cosas o partes de la ciencia desarrollan cosas que después se usan para algo que nunca se pensó. Por ejemplo, la resonancia magnética, cuando se desarrolló, nadie pensaba que en algún momento ibas a poder meter a un estudiante en un resonador mientras le dabas clase por video y ver cómo se le prendía el cerebro, ¿no? Y cómo esto, bueno, la construcción de distintas partes del conocimiento nos llevan a después poder usarlas, y es clave para que cada vez tengamos más conocimiento. Y acá la interdisciplina es súper, súper necesaria, porque yo digo muy livianamente, vemos qué partes del cerebro se prenden más o menos, pero tomar esos datos y analizarlos es un laburo que ninguna de nosotras estaría capacitada para hacer. Y un poquitito. La de estadística que nos falta, ¿eh? No, ni hablar, pero ni siquiera llego, o sea, no llego ni a limpiar los datos, ni a poder nada, ¿entendés? Como, siento que es una planilla con números que no puedo nada. O sea, son muchos, nosotras no estamos acostumbradas a manejar el volumen de datos que te tira un estudio de estos y tampoco, o sea, no sabemos programar tanto como para hacer esto, pero nada, algún día. Y lo otro que me pareció súper interesante, por lo que quería traer este trabajo, es que esta propuesta de, bueno, podemos usar estas herramientas que tenemos, está bueno usarlas para entender cómo aprendemos, pero también está bueno usarlas para pensar cómo enseñamos y poder empezar a enseñar cada vez mejor. Que ese salto parece que es dar un pasito nada más, y muchas, muchas veces los trabajos se quedan en cómo aprendemos o cómo aprenden estas otras personas que tengo enfrente, y yo como persona que enseña, bien, gracias. Está buenísimo y sí se ve que en los últimos años se le está tratando de dar un poco más de pelota a cómo usar esos conocimientos que vamos adquiriendo para generar conocimientos nuevos en otras áreas, como por ejemplo la educación, ¿no? Mejorar en definitiva nuestro día a día. Lo que estuvimos hablando mucho en los últimos capítulos sobre la relación entre la ciencia básica y la ciencia aplicada. Pará, hay algo que no me preguntaron y que es clave, que es ¿Qué? si este examen es el que les ponía la nota del curso. Porque yo leí todo el trabajo pensando que sí, y me parecía muy violento estar respondiendo. Ah, ¿no es? No, este examen es solo para los resultados experimentales, y después el examen de la nota es otro examen. No estoy para nada de acuerdo. O sea, claramente te baja la motivación.
obvio que tendría que ser el mismo examen que les ponen la nota y después les mienten, no importa, después les toman otro, pero les tenían que decir eso. Bueno, no sé si les mintieron, creo que no igual, pero porque eran como mucho más de conceptos que tenés que haber adquirido durante la materia, no sé. Pero yo lo pensaba en la situación de estrés que representa un examen. Sumarle estar encerrada en un resonador, chau, me muero, no sé. Sí, olvídate. No, olvídate. Se me vino a la mente el tema de que sí, ok, esto es bastante ecológico, lo puedes hacer en una universidad, pero es bastante no ecológico meterte dentro de un resonador para ver una clase, ¿no? Digo, estar 40 minutos o no sé cuánto duraba una clase, pero todo ese tiempo allá adentro no debe ser una experiencia ni muy agradable ni fácil de olvidar. Entonces se me ocurre que tal vez eso también influencia las áreas del cerebro que se encienden. Digo, no me parece trivial esa diferencia. Igual hay algo que es seguro y es que distracciones no tenés. Tipo, o mirás la clase o la mirás. Recontra. Lo que aclaran igual por eso es que en los 12 segundos antes de empezar la clase y cada vez que cambiaban, viste que les dije que eran entre 3 y 5 videos por sesión, entonces cada vez que cambiaban de video, les pasaban un video de satisfying videos o algo así, como esos videos en los que la gente ordena las cosas prolijo o algo cierra exacto, algo encastra bien, les pasaban ese tipo de videos para que se relajaran un poco. Quiero que en la próxima publicación, cuando publicitemos este episodio, pongamos uno de esos videos. Me parece apropiado. Bueno, queridos y queridas escuchantes, muchas gracias por llegar hasta acá. Este fue el 6º episodio de la 2ª temporada de Dato Encerrado. Y les queríamos recordar, como recordamos también hacia la mitad del capítulo, después de una crisis intensa que por suerte no tuvieron que escuchar, que nos pueden invitar un cafecito para que el podcast pueda seguir creciendo, pueda llegar a más personas y también lo podamos grabar en una mejor calidad para ustedes, iba a decir, ¿no? Para ustedes. Nos vemos en el próximo episodio de Dato Encerrado. Acuérdense que nos pueden compartir en Instagram, en Spotify y nos pueden escuchar en todos lados. Porque es un trabajo publicado el 26 de marzo de 2021. O sea, hace menos de un mes. ¡Apa, la papa! ¡Arre! No me baño desde ese día, creo. Mentira. Es importante que sepan que entre que grabamos y que se publica hay un par de semanas de diferencia. Quédense tranquiles, Meli se baña.